Muy buenos días. Es para nosotros un gusto muy grande contar con la presencia de cada uno y una de ustedes que dejan sus actividades para acudir a esta invitación que el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, en colaboración con la Secretaría de Educación, les hace a través de una convocatoria. Este curso taller tiene la finalidad o el objetivo de fomentar la escritura de textos científicos para conformar los libros del programa de lectura científica en el ciclo 2026-2027. Como ejemplo, aquí tenemos libros del ciclo anterior, este libro es de primaria secundaria. Están conformados por textos de especialistas en las distintas áreas del conocimiento y que llegan a distintas modalidades que maneja el programa de primaria, secundaria y medio superior. Incluye educación indígena y educación especial. Así que al final de este curso y de acuerdo a la convocatoria, que espero que ya la hayan leído, ¿ya la leyeron todos? Consta de dos fases. La primera es asistir a este curso taller y la segunda fase es que remitan los textos científicos a la coordinación del programa. Muy bien, pues entonces vamos a dar inicio con nuestro ponente. Lo vamos a presentar al doctor Gustavo Ogarrio Vadillo, quien se acompaña por su equipo de trabajo, el maestro Roberto Tapia y el maestro Antonio Montel. Antes de darle la palabra al doctor Gustavo, me gustaría leer una breve semblanza de la trayectoria, de toda su experiencia que lo caracteriza y que además es la segunda vez, sí, es la segunda ocasión, la tercera ya, que él imparte este curso taller, que por cierto es muy interesante. Y bueno, me permito leer esto. El doctor Gustavo Ogarrio Vadillo es profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, imparte materias sobre literatura latinoamericana y estrategias de comprensión lectora. Actualmente es el coordinador del Plan de Fomento a la Lectura en Michoacán CLE de la Secretaría de Educación en el Estado y coordinador editorial de Cuarta República Editorial de Michoacán. Estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Sus temas de investigación se refieren a la historia cultural y política de América Latina y su enseñanza narrativa, al género de la crónica y sus estrategias de representación de la historia en América Latina. Ha sido profesor invitado y ha impartido cursos en la Universidad Nacional de Costa Rica, College of Charleston, el Instituto Mora, York University, Universidad de Barcelona, etc. Sus últimos libros publicados son La mirada de los estropeados y no sé si ya publicó el último libro. Está en curso un libro titulado Escribir en el siglo del viento, poética, narrativas, tempestad y frenesí. Pues lo recibimos con un fuerte aplauso. Y lo escuchamos, doctor. Adelante. Muchas gracias, maestra Elvira, doctora Elvira, muchísimas gracias. Bueno, primero decirles que estamos muy contentos, el equipo de Michoacán CLE, es Roberto Tapia, Antonio Montel. Ellos tienen ya una experiencia larga, tanto en periodismo cultural, en divulgación, en fomento a la lectura, en talleres, en escuelas, con profesores. Y nosotros en realidad esta taller, charla, es más bien yo les llamaría pues una sesión de compartir con ustedes una serie de reflexiones, de experiencias. Tenemos entendido que todas y todos los que están aquí tienen una actividad de fomento, que aquí hay investigadores, profesores, divulgadores de la ciencia, que ustedes están pensando y están trabajando permanentemente con herramientas de fomento y a la lectura científica, y que en este caso
ustedes están en el proceso de escribir textos de divulgación y aquí vamos a tratar de compartirles, sobre todo de manera, digamos, lo más interactiva posible. Nos interesa mucho saber ustedes qué piensan, cómo piensan el fomento, qué herramientas necesitan. Y para eso yo quiero primero darles una pequeña introducción. Quizás el diagnóstico sobre el fomento en México no es nada halagado. Yo creo que ustedes han escuchado que México tiene problemas verdaderamente graves en el sector educativo, en general a nivel población, sociedad. Tenemos problemas muy complicados del fomento, de lectura de comprensión, de lectura en general. Somos un país que lee poco y lo poco que lee lo lee con muchas deficiencias, con poca capacidad de comprensión. Quiere decir que para todos los que nos dedicamos al fomento, ya sea en las aulas, a nivel institucional, científico, en las universidades, en los campos de investigación, nos es muy difícil hacer fomento. Nos es muy difícil porque este dato, estas cifras, son muy adversas. Y yo creo que ustedes que están, veo que hay, bueno, ya profesores con mucha experiencia también, por allá veo colegas con mucha experiencia, que espero también nos las puedan compartir. También veo gente muy joven que están teniendo quizás sus primeras experiencias de fomento, y en cualquier momento de la ruta del fomento nos vamos a encontrar con este problema, pero no solo nos vamos a encontrar con quienes trabajamos, nos vamos a encontrar con nosotras y nosotros mismos, ¿sí? Yo creo que uno de los elementos del fomento permanente es el momento de la autocrítica, el momento de nosotros como talleristas, como profesores, como estudiantes, como investigadores. Necesitamos estar revisando permanentemente nuestras herramientas y permanentemente nuestra situación en términos de comprensión lectora. Ese es lo primero que nos gustaría decir, porque es muy importante, para nosotros es muy importante el punto de partida, ¿sí? Es una herramienta, si lo quieren ver así, ustedes lo saben, el diagnóstico es una herramienta de punto de partida para determinar hacia dónde vamos, qué queremos lograr en términos de objetivos con una comunidad determinada, y también en términos de pensar la dinámica de las herramientas que poseemos. Ustedes saben que también el fomento, la capacidad, digamos, institucional, la capacidad docente, la capacidad de investigación, la capacidad de divulgación, posee herramientas que también se mueven muy rápido, ¿sí? Ahora que escuchen al maestro Monter se van a dar cuenta, por ejemplo, yo te lo voy a decir así muy solo para ustedes, yo soy un poco anacrónico para las plataformas, y eso la verdad es que es un momento de autocrítica importante, porque me cuesta trabajo, ¿no? Mi formación ha sido muy tradicional, digámoslo así, muy clásica, muy apegada al libro, al texto, y en particular me ha costado trabajo sumarme al uso de las plataformas, ¿sí? Quizás, ¿no? Algunas de ustedes tendrán seguramente una habilidad muy desarrollada ya para el uso, para fines de fomento de las plataformas, pero quizás tendrán, ¿no? La dificultad, ¿no? De trabajar con métodos, digamos, clásicos, tradicionales, básicos. Nosotros, en el plan de fomento a la lectura en Michoacán, trabajamos con profesores y trabajamos con alumnas y alumnos. Nosotros tuvimos que determinar, y esto yo creo que es una herramienta que ustedes seguramente han pensado, primero definir el universo al cual nos íbamos a dirigir, ¿sí? Ustedes saben que el fomento, hay mucho fomento, eso está muy bien, fuera de las aulas, fuera de las instituciones. Hay ferias de libro, hay talleres, en las redes hay un montón de talleres, ¿no? Quizás no tanto de lectura científica, pero sí de humanidades, de ciencias sociales. Hay una oferta muy grande, ¿sí? Lo que nosotros vimos, y yo creo que es un tema que les atañe directamente a ustedes que están haciendo fomento
me imagino, en los márgenes de las instituciones educativas, dentro de las instituciones educativas, es que ustedes se darán cuenta que la verdad es que no es muy intensa la actividad de fomento para la demanda de la población estudiantil que tenemos. En Michoacán tenemos más de 10.000 escuelas, ¿sí? Tenemos 70.000, un universo de 70.000 estudiantes permanentes, yendo, viniendo, solo en básica, ¿no? Tenemos un universo muy amplio, pero, ¿sí?, tenemos poco fomento. Como acción institucional. Hay mucho fomento por iniciativa propia de maestras y maestros, ¿sí? Hay mucha actividad de fomento por maestros que tienen la vocación del fomento. Ahorita vamos a ver, ustedes ya sabrán la diferencia entre el fomento, la lectura para el fomento, el ámbito del fomento de la lectura y la lectura alfabetizadora, como le llaman, los 3 primeros años, ¿no? La formación básica en términos de lectura, ¿sí? Sabrán que una tiene unas características. El fomento tiene la característica de ser una propuesta de lectura lúdica, por cuenta propia, que implica el placer, ¿sí? A veces eso se confunde porque nos ponemos muy rigurosos con el placer, por decirlo de alguna manera, pero hay que mantener siempre la convicción de que el fomento tiene como un principio fundamental, que es una lectura que utiliza cierto placer, imaginación, juego, en sentido, ya ven que Cortázar decía que habíamos perdido, cuando nos volvemos adultos perdemos la capacidad del juego, ¿no? Como lo tienen cuando somos pequeños. ¿Qué quiere decir? Que cuando somos chicos y ustedes hacen uso de su memoria, digamos, lúdica, recordarán que no hay nada más serio cuando somos niñas y niños que el juego. O sea, que jugamos en serio. Y eso parece una contradicción. Tenemos que jugar en serio, ¿sí? Tenemos que meterle un placer, incluso hasta, fíjense, parece contradictorio, sistematizado, ¿sí? Lo lúdico no es una fuerza liberada nada más en caos, digamos. A veces sí, a veces en el fomento nos perdemos para regresar. Claro, siempre y cuando no nos perdamos 3 años, 4 años, como en las tesis, ¿no? No sé a quién les pasó aquí, a mí me pasó, que un momento que uno se pierde en la tesis, ¿sí? Está ahí 6 meses buscando el hilo para regresar al laberinto de la tesis, ¿sí? Pero tampoco se puede perder tanto tiempo. Bueno, tenemos esta situación inicial, tenemos un diagnóstico complicado en términos de fomento. Quiere decir que ahora nuestra labor como divulgadores es más importante que nunca en ámbitos institucionales. Tenemos otro dato que yo uso mucho porque luego también el punto de partida es importante en el diagnóstico porque va a determinar cómo vamos a una comunidad en donde vamos a hacer fomento. Siempre, muchas veces llegamos a las escuelas, a las secundarias, al bachillerato y muchos maestros, muchos compañeros incluso que hacen fomento, digamos que regañan a los estudiantes. Les proponen el fomento de una manera muy condicionada. Dicen, venimos para que lean, ¿no? Venimos para hacerlos leer. Jóvenes de tercera de secundaria, ¿no? Media superior. Sin embargo, la encuesta nacional de lectura dice que quienes más leen son las jóvenes y los jóvenes. Ese dato cambia absolutamente la manera de proponer el fomento, ¿sí? Porque entonces los que están leyendo menos somos los que queremos hacer leer a los que leen más. Y eso a mí me parece fundamental para plantear ahorita, en este tiempo, el punto de partida del fomento. Cuando vamos a las secundarias, vamos a empezar una gira del Plan Michoacán la semana que viene por toda la meseta purépecha y vamos a distribuir los libros del 25 para el 25 que hizo el Fondo de Cultura Económica. Vamos a hacer 20 días, vamos a terminar en la fiesta del Libro de la Rosa a finales de marzo. Y este dato nos ha cambiado, digamos, el punto de partida y el paradigma con el cual vamos a hacer fomento a la lectura. Porque entonces no vamos a ir con la propuesta de hacerlos leer, ¿sí? Porque uno de ellos se para y nos va a decir, bueno, pues que los que no leen son ustedes, no nosotros. Un alumno de secundaria, tercero, fácilmente nos puede decir, no, aquí la cosa es al revés, ¿sí? Nosotros vamos a ir con una propuesta metodológica que va a partir de que ese sector nos va a ayudar a hacer leer a otros sectores, ¿sí? Vamos a partir del supuesto de ese dato. Ese dato es muy valioso
para plantear el fomento, ¿sí? Bueno, ese es como el punto de partida, ¿sí? Para nosotros hay 3 momentos del fomento, 3 momentos fundamentales que seguramente ustedes los conocen, lo queremos dejar ahí, estos 3 momentos que nos parece que son un círculo virtuoso. Se puede volver un círculo vicioso si el trabajo de esos 3 momentos a veces es insuficiente. Ahorita lo van a ver por qué, lo saben ustedes. El primer momento del fomento para nosotros es que haya, en el caso de lectura, comprensión lectora y de escritura, que haya libros en la mesa. Parece, claro, bueno, sí, es lógico, sí. No es tan lógico en comunidades y en lugares donde no ha habido un solo libro de un nuevo catálogo en 20, 25, 30 años. Hemos llegado a escuelas donde nos dicen hace 20 años que aquí no había libros, ¿no? Regularmente el universo de la educación pública, de la Secretaría de Educación Federal y Estatal, sí tiene permanentemente, ha tenido en los últimos 20 años ciclos donde se distribuyen libros. Ha habido colecciones, la colección del Bicentenario, una colección de Pablo Freire, sí. Lo que ha faltado, y el esfuerzo que se quiere hacer, es que sea sistemático, ¿sí? Las bibliotecas hay que renovarlas permanentemente, y ustedes saben que aquí viene un tema muy, muy complicado, y que es que las bibliotecas están cambiando en su definición, ¿sí? ¿Qué experiencia encontramos? Yo les digo, como experiencia de fomento, como compartirles la experiencia, que escuchen mucho, mucho con quienes van a hacer fomento, que los identifiquen, que sí hagan un diagnóstico rápido del perfil, no solo del nivel de comprensión lectora, que eso es importante, saber qué nivel de comprensión lectora hay ahí, qué acceso para nosotros hay 3 momentos que son momentos también de diagnóstico. ¿Qué acceso a los libros o a los materiales tiene la comunidad con la que van a hacer fomento? Eso es importantísimo, ¿sí? Segundo, ¿qué experiencia lectora, de comprensión lectora tiene? ¿Sí? Y tercero, ¿qué experiencia de expresión escrita, audiovisual tiene? ¿Sí? De recepción y de elaboración de un texto de divulgación en el marco de la comprensión y del fomento. Son 3 momentos. Si no hay material, si no hay libros, es difícil que haya fomento. Obviamente que sí. Hemos llegado a comunidades donde nos dicen, bueno, no tenemos libros, pero aquí tenemos las fotocopias. Yo creo que ustedes van a un libro de Juan Villoro, ¿no? Que siempre les sacaron fotocopias ahí. Bueno, una biblioteca de una escuela que se llamaba La peor señora del mundo, de un texto de Francisco Hinojosa, ¿sí? Pues no había libro de Francisco Hinojosa, eran las copias, habían hecho el PDF. Quiere decir que el hecho de que haya libros para el fomento, ¿sí? De acuerdo a su idea, al plan que ustedes estructuren, a lo que quieren ustedes como divulgadores de la ciencia en el fomento, depende mucho de lo que van a tener en la mesa, depende mucho de las lecturas que ustedes vayan a, y depende mucho de la mediación, lo que llaman mediación lectora, pero ahorita vamos para allá. Primero, que haya materiales, que haya libros, y que haya los libros, si no los idóneos totalmente, al menos los que tengan un perfil que vaya de acuerdo a la propuesta de fomento a la lectura científica, divulgación que ustedes van a hacer, de acuerdo a su especialidad. Segundo, que haya una experiencia. Para nosotros es la experiencia más importante, porque tiene muchos enemigos la comprensión lectora, tiene muchos adversarios. Uno de ellos, que es medio invisible, es que parece que se ha impuesto socialmente y en toda la estructura de redes sociales, de plataforma, que es más importante haber leído que leer. Piensen en esa fórmula. Que es más importante el consumo de libros comercial. Ya leí esto, ya leí esto, ya leí esto, ya leí esto, ya leí esto. Que la propia experiencia de reflexión y de comprensión de lo que se lee. ¿Sí? Eso lo vemos, eso es un descubrimiento para nosotros en la actividad de fomento. Ahora estuve viendo que hay hasta competencias de ver quién lee más libros. Y ya me compré esto, y lo veo, y no sé si porque ahora ya me estoy fijando en eso, pero en el ámbito incluso, no, ya compré 10 y todo. Claro, sí, siempre uno, pues, yo creo que si ustedes tienen esta pasión a veces acumuladora de los libros, que también es una neurosis, ya lo saben, después hablamos ya en el café de esto, ya más en corto,
pero de acumular libros, ¿y qué vas a hacer con esos libros, no? Y nos andan corriendo del lugar, y los libros son como una hija, un hijo, luego, ¿no? Para los que tenemos muchos libros, pues tenemos que buscar un lugar para los libros, ¿no? Claro que a veces la lectura y la obsesión lectora, que es una de las mejores obsesiones, está bien, pero empieza a haber un efecto en el mercado editorial, en todos los ámbitos, de que se impone la idea de que es más importante leer, acumular lecturas, entre comillas, que el acto de leer y de comprender. Y en el fomento, también en la formación especializada, pero en el fomento, el momento más importante para el que todo está hecho alrededor de la institución, la escuela, el taller, los esfuerzos de ir a una comunidad apartada, hacer divulgación, es la experiencia lectora. Ese es el momento. Todo trabajamos para que la experiencia lectora, ¿sí?, el momento en el que se hace la interacción de la experiencia, del conocimiento, de la percepción, del cambio de horizonte, fíjense, todo lo que se juega en la comprensión, se juega todo en ese momento de la comprensión. Se juega el cambio de horizonte de las personas, se juega la idea del mundo. Si me quieren llevar hasta allá, se juega la idea del mundo, ¿sí? Ojo, yo creo que la ciencia, la divulgación de la ciencia, tiene ahí una ventaja grandísima sobre muchas otras experiencias lectoras. Que el conocimiento científico muchas veces sí cambia nuestra percepción del mundo en un segundo, en una lectura, en 3 sesiones, en 4 sesiones, ¿sí? Apelen a su propia experiencia. Ustedes son más del lado de la ciencia, nosotros venimos un poco más de las humanidades, del periodismo, ¿no? Así como una lectura, Madame Bovary nos cambia quizás la idea que tenemos del pasado, de lo que era Francia en el siglo XIX, del hartazgo de una clase social como la burguesía, ¿no? Y de cómo alguien podía vivir una vida doble, la vida que vivía miserable Madame Bovary y la vida de las lecturas, ¿no? Y cómo termina la novela. Yo, la experiencia que tengo de lectura de textos es ese momento donde hay un libro, no sé si, bueno, ahorita hablamos de los libros, traemos libros para compartirlos con ustedes. En el momento en el que comprendí de manera muy básica cómo la termodinámica, el descubrimiento, el ejercicio de la termodinámica, que lo voy a decir de manera muy burda, ya por allá se ve que lo sabe, ¿no? Ahorita me corrigen, ¿no? Ayudó a entender, ¿sí?, la aceptación de la muerte, ¿sí? Hay un libro que se llama La vida, el tiempo y la muerte, de 2 investigadores argentinos. Uno es médico científico y el otro es psicoanalista, ¿sí? ¿Por qué la muerte, que es un ensayo, lo voy a decir, ustedes me corrigen todo, ¿eh?, un ensayo de la transformación de la especie, de la adaptación, ¿sí?, es necesaria, ¿no?, para que estemos todas y todos aquí? O sea, la muerte es necesaria para que la vida se pueda compartir, creo yo. Ese descubrimiento para mí fue fundamental, de verdad que me cambió el horizonte. Quiere decir que el fomento, hay un elemento del fomento, eso también yo creo que lo tienen claro y hay que decirlo. Vamos a escribir para no pares. O sea, vamos a escribir para un público, un lector, un taller de alguien que no tiene ese conocimiento. Ustedes lo saben. Esa es la premisa del fomento. Que quien tiene un conocimiento y un saber y una especialización va a escribir para alguien que no la tiene. Y eso, que parece tan sencillo, es brutalmente importante, porque implica apertura de sentido, implica cambio de la idea del mundo, implica aprendizaje también, pero implica también, ¿no?, que todo el esquema de interpretación de la realidad de las personas se mueva, ¿no? Yo siento que si no pensamos hasta el fondo las implicaciones del momento, esta manera de pensar a veces nos ayuda para la mística del fomento, por decirlo de alguna manera, pero no en mi lenguaje esotérico, ¿no? Pero siento que hay una mística, que aquí hay algo que nos mueve, que va más allá solamente, que es muy importante de transmitir un conocimiento, un acercamiento hacia alguien, hacia nuestra área, ¿no? Siento que hay una mística y que es importante hacer la gesta. Bueno, ese segundo momento nos parece fundamental, la lectura de comprensión. Y les vamos a decir una herramienta que seguramente ustedes
la han ejercido, pero que ahora a nosotros nos parece tan importante porque es como un retorno a lo básico. La lectura en voz alta es fundamental, creemos nosotros. Claro, nuestros materiales que leemos en las escuelas son literatura, historia, sociología, pedagogía, historia, relatos, poesía, pues la verdad es que adquieren una dimensión distinta cuando se enuncian en voz alta. ¿Qué quiere decir? Cuando el texto, cuando la literatura sale del cuerpo, de la cuerpa, de las demás y de los demás. Es otra experiencia cuando se tiene conciencia de eso. Porque ya no es algo alejado. Si lo que queremos es acercar un conocimiento, una experiencia, ¿qué más que poner énfasis en que incluso esa experiencia pasa por nosotros? ¿No? Hay veces que, por ejemplo, estamos con chicos de secundaria que ya ven que son muy inquietos, están así, y entonces les vamos preguntando, ¿no? Pues, estrategias medio pedagógicas ahí, a ver, ¿quién tiene novio? ¿Quién tiene novio? Ya sabes, este mayor. Y les leemos el poema de los novios de Octavio Paz, un poema precioso, corto. Claro, esa manera de ponerles la literatura, ¿sí?, es una mínima estrategia de acercamiento al mundo con el cual vamos, de las personas con las cuales vamos a trabajar. Por eso les digo que es muy importante en el fomento sí tener información, sí tener sensibilidad para entender con quién estamos trabajando. ¿Sí? Comúnmente, en ese nivel, sobre todo en ese nivel tan complicado en términos de formación, de comportamiento, nosotros tuvimos la necesidad, la urgencia, ¿no?, de entender que si nosotros no íbamos a la cancha de fútbol y leíamos en la portería un texto de Eduardo Galeano, ellos no iban a ir al taller de fomento solamente por invitación. Nos pasó en Tacámbaro, en un internado. Estábamos ahí esperando a que vinieran, entonces ellos estaban jugando fútbol. Hay que pensarlo. ¿Quién iba a venir a un taller de lecturas? Están jugando fútbol, hay un partido extraordinario jugando fútbol. ¿Quién? Nadie. ¿Sí? Entonces tuvimos que ir ahí, ¿no? Y les preguntamos a los chicos, bueno, a ver, ¿quién es el que juega mejor en el fútbol? Y sale un chiquillo así, el mini Messi. No, imagínense al mini Messi así, pero con un empoderamiento. Sí, yo soy el que mejor. Ah, bueno, vamos a jugar un partido, ¿no? Pero ¿ustedes saben quién ganó el Mundial de Fútbol anterior? Sí, Argentina. ¿Y por qué? No, pues porque el equipo, que por el entrenador. Sí, pero no es suficiente. Digo, Argentina ganó el Mundial de Fútbol porque su entrenador les hizo leer este libro. Ah, y todos se quedan, ¿no? Y le leemos un libro que se llama La Cancha, de Eduardo Galeano, de entrada, ¿no?, que habla de cómo Eduardo Galeano fue un pésimo jugador de fútbol, ¿sí?, pero su pasión por el fútbol le hizo que, como no podía jugar fútbol porque tenía 3 pies izquierdos, se dedicó a escribir sobre el fútbol. ¿Sí? O sea, como del fracaso otra cosa. Y ya, lo leímos ahí y bueno, nos vemos, me voy a dar un taller sobre fútbol. Ya, todos así, ¿no? ¿Qué quiere decir? Eso parece una cosa básica. Tenemos que ir al mundo también, buscar un interés. Lo que dicen esto, buscar la cripta normativa de la lectura, así le llaman. Tenemos que buscar ahí, sobre todo en contextos muy adversos, donde hay poca actividad lectora, donde hay mucha actividad en contra, violencia. Acuérdense que trabajamos, todo lo que vamos a hacer de fomento está atravesado por los problemas de la sociedad en la que vivimos. Violencia, pantallas. ¿Qué vamos a hacer con las pantallas en el fomento? ¿Cómo las vamos a usar? ¿Sí? O sea, todo esto es para el segundo momento. Acuérdense, primero son los libros, después es comprensión lectora y después es la expresión de quienes tuvieron la experiencia del fomento. La escritura, el audiovisual. Nosotros al inicio hacíamos un concurso en determinadas zonas, todavía lo hacemos, de reseñas de los libros que dejábamos. Y sí respondían, pero claro, teníamos que también convocar que podían hacer podcasts, videos, con un guión, que hablaran de su lectura, porque el mundo de esas generaciones es un mundo también audiovisual, y es más audiovisual que el de nosotros, que ya estamos más grandes. O sea, ¿cómo llevamos esa formación, ¿no?, informal y formal al fomento? ¿Cómo la traemos? Esos son, yo creo, los grandes problemas que vamos a enfrentar quienes hacemos fomento. ¿Cómo? Si está el libro,
aquí, pero hay otros soportes tecnológicos para leer la realidad. La noción de lectura tiene que ser una noción amplia. No solo es lectura del texto, sí, obviamente, y ojalá no perdamos ese referente, pero es una lectura audiovisual, es una lectura del mundo, o sea, tomemos la noción de lectura en un sentido amplio. Y el tercer elemento, ¿no?, que es el elemento de cómo trabajamos la expresión de las personas con las cuales hacemos fomento. Para eso otra vez nosotros creemos que tenemos que volver a mirarnos a nosotros, ¿sí? Y entonces, ¿no?, poner ahí en la mesa qué herramientas contamos y cuáles no tenemos y tenemos que de alguna manera trabajar, ¿sí? La herramienta, el soporte más evidente, más importante, más clásico, la escritura. La escritura es, ustedes lo saben, todo el mundo. ¿Cómo empezar un texto? Todas las adversidades para empezar un texto. Yo creo que no hay aquí quien no haya tenido problemas con ese famoso mito que sí existe, no existe, que es la página en blanco. Ahí, ¿no?, hechizados ahí por la página en blanco y no podemos, nos sentamos, nos vamos. ¿Cómo dicen cuando uno se distrae ahora y luego regresa? ¿Cómo? Procrastinar, ya ven esa palabrita acá. Uno procrastina, va, le da la vuelta porque la página en blanco a veces se va imponiendo como un límite de nosotros, de nuestras expresiones. ¿Cómo? Fíjense, en la experiencia lectora de escritoras, escritores, hay algunos métodos de algunos escritores que le han dado la vuelta a la página en blanco. Incluso me acuerdo que había un taller de un escritor, Mario Bellatín. Fíjense qué interesante, el nombre ya estaba fabuloso. ¿Cómo escribir sin escribir? Ese Senasta es un genio, o sea, ¿cómo le hizo para plantear? La idea es preciosa, no sé si eso existe, ¿no? ¿Cómo escribir sin escribir? ¿Cómo entrar de manera lateral al texto? Por ejemplo, Juan Carlos Onetti, un escritor uruguayo, se la pasó los últimos 10 años de su vida acosado porque no se quería levantar, y fumaba y bebía whisky y no se levantaba. Escribía ideas, principios, ensayaba principios de sus cuentos y de sus novelas en la envoltura de los cigarros. ¿Sí? Hay escritoras, ahora el otro día leí un artículo sobre eso, que empiezan a escribir con el audio, le envían un audio a una persona, ¿no?, de una idea y la van narrando ahí y después la pasan al papel. ¿Qué quiero decir? Que hay que buscar las herramientas para que la expresión, ¿sí?, pueda evitar esos obstáculos que tiene. La charla, yo a veces cuando me toca leer dirigir tesis de licenciatura y que veo que se atoran, porque siempre, hasta se los digo con experiencia de ver cómo los alumnos y alumnas se atoran, ¿no? Y les digo, bueno, vamos a recuperar tu expresión. Es una cosa de expresión. Vivimos en una sociedad muy castigada en la expresión. Acuérdense de eso. Nos podemos ir a la historia para entender por qué una sociedad como la mexicana, en América Latina, como la peruana, tiene grandes problemas de expresión, tiene grandes problemas para tomar la palabra. Todo el tiempo nos castigan por tomar la palabra, ¿sí? Es un problema estructural, ¿sí? En la casa, en la escuela, cállate, siéntate, no hables, esto es de adultos. Claro, y luego quieren que hablemos en el salón de clase, ¿no? Y luego quieren que escribamos, ¿sí? Una vez yo tuve un grupo que de licenciatura, tardó como 4 sesiones en hablar. No hablaban, pero ni por equivocación. Y a la segunda, obviamente ustedes, los que son maestros, saben lo desesperante que es a veces, que uno está aquí y no hay respuesta, y dice, ¿qué están pensando? Tantito, nada más que digan algo, una maldición para saber qué pasa del otro lado, ¿no? Entonces yo lo que hice, en mi desesperación, en la segunda clase les digo, voy a investigar de dónde viene su silencio. La próxima sesión les pido que no hablen, porque voy a tratar de indagar de dónde viene su silencio. Voy a leer psicoanálisis, voy a ir a la historia, voy a ir al tema de las lenguas, del lingüicidio, ¿no? ¿Por qué nos han enseñado a callar? ¿Por qué las lenguas originarias se prohibían para actos administrativos? ¿Por qué no se podían hablar en ciertos lugares públicos? Yo creo que de ahí viene el silencio, en sus casas. Y además yo creo que no es una experiencia personal solamente, es muy dura personal. ¿Quién nos ha sentido sin ganas de hablar? No, mal, deprimido en su cuarto, todas y todos. Pero son muchas y muchos los que les pasa eso. ¿Quiere decir que es individual?
de social. Claro, como la cuarta clase ya hasta por los codos hablaba, porque como que se conectaron con ese planteamiento. ¿Qué quiere decir? Necesitamos muchas herramientas, muy imaginativas, pero también muy precisas, con mucho diagnóstico, con la comunidad que vamos a hacer fomento. ¿Sí? Porque lo más difícil es la expresión, la propia. Piensen, no hay nadie, ni los escritores más consolidados, que no hayan tenido problemas para reiniciar la escritura. No hay, eso es seguro. 95%, 100% de escritores profesionales, no académicos o no, han tenido problemas para recomenzar la escritura. Quiere decir que es un tema que tenemos que atender y quiere decir que es un tema de nosotros, pero también con quienes trabajamos. Los formatos, las plataformas, las nuevas plataformas. Yo creo que hay una área de oportunidad obviamente grandísima, ¿no? Nosotros estamos preparando un taller que se llama Cambiar el algoritmo para secundaria. En muchas escuelas ya están empezando a prohibir los celulares. Nos encontramos en Buenavista, Tomatlán. Los padres de familia de la secundaria de Buenavista prohibieron los celulares. Incluso me decían, no le voy a decir a la secretaria de Educación porque nos van a regañar de que prohibimos los celulares. Digo, miren, en Suecia están ya tomando medidas de que los celulares van a estar hasta los 14 años. Ya hay una denuncia contra el de Facebook del daño, la desarticulación. Todos sabemos que las plataformas generan desarticulación cognitiva. Todos lo sabemos. Eso parece que eso no está en duda. En las alumnas y en los alumnos y en nosotros. Porque creo que lo más honesto a veces es plantearles, ¿saben qué nos ponemos? No hay maestra, maestro, creo yo, que no haya sentido el vértigo de la adicción a la pantalla. Es una cosa universal, es un problema en el que estamos metidas todas y todos. ¿Cómo lo enfrentamos? Hay la idea de la prohibición. Pero también ustedes saben, ya hay medidas de algunos gobiernos, China por ejemplo, no sé si es el mejor ejemplo, pero China ya tiene controlados los algoritmos. O sea, ya hay cosas en China, si vienen de plataforma de Estados Unidos, que no se pueden ver. Y casi los algoritmos están de tal manera que llevan a plataformas educativas, culturales, dependiendo la edad. Es decir, que ya se está pensando en que el algoritmo libre tenga límites, ¿sí? Y también sabemos, cuando empezamos a buscar en el celular, Julio Cortázar, Rosario Castellanos, el algoritmo nos empieza a enviar esa información. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, todavía nos hace falta un poco darle más soporte de diagnóstico a lo que vamos a hacer, es trabajar con segundo, tercero, secundaria, con celulares, haciendo búsquedas y haciendo una dinámica de lectura, de búsqueda, para que cuando se vayan a sus casas, el algoritmo empiece a funcionar ahí, ¿no? Vamos a ver todavía, no sabemos bien qué determinado tiempo se necesita para que un algoritmo lleve así. Bueno, hay un montón de ahí. Esa es una herramienta también. Bueno, ya me voy a terminar porque todavía hay mucho que hablar. Esta es la presentación de esto que queremos hacer. Ahorita vamos a hacer una dinámica de grupos, vamos a hacer 3 grupos, vamos a aterrizar todo esto. Sí nos parece muy importante que tengamos que plantearles el corazón, digamos, la profundidad con la cual creemos que se tiene que plantear la responsabilidad del fomento a la lectura científica, a la lectura humanística. Estamos en condiciones muy difíciles. Yo creo que no está de más poner énfasis en eso, porque creo que eso hace más necesario nuestra labor y nuestro quehacer. ¿Sí? Muchas gracias, los dejo con Antonio Monter y continuamos. Hola, buenos días, muchas gracias. Gracias Gus, gracias a todas y a todos los presentes. Yo apenas me estoy integrando aquí al equipo de Michoacán CLE, soy reciente adquisición y bueno, muy gustoso. ¿Cuál es la presentación? Hay una carpeta que se llama Michoacán CLE. En Michoacán CLE. El único PowerPoint que... Okay. Retomo algunas ideas de lo que acaba de decir Gustavo bueno, pues siempre sabemos que el conocimiento y esta manera de contaminarnos, ¿no? Por las vías de la lectura y muchas cosas sucede precisamente en las charlas de amigos, en la conversación cotidiana y bueno, de lo que acaba de decir Gustavo, yo sé que no me gusta mucho que yo
cuente anécdotas personales en las charlas, en las presentaciones, pero nada más es rápido. En el 2006, digamos que me quebró la vida y la vida me llevó Urian Gato a coordinar un periódico semanal, ¿no? Entonces, ese periódico, fue un acto de sobrevivencia en muchos sentidos, emocional, financiero, etcétera. Tenía en la portada el muerto del día o la nota roja del día. Y lo que yo llegué es que dije, necesito cambiar, ahora sí que me hubiese gustado el algoritmo, pero en este caso en el impreso, dije, no más muertos en portada, pero no lo podía hacer al siguiente, porque una me corrían y después no sabía qué iba yo a poner allí, ¿no? Yo soy egresado de la ruta de estudios periodísticos, y dije, bueno, pongo mi idea informativa de lo que alguien que nació en la Ciudad de México y a los 22 años se va a vivir a Morelia, pongo la idea de alguien que ha vivido en Morelia en el 2006, 22 años, o me salgo a recorrer las calles para saber quiénes habitan Urian Gato y cuáles son las cosas que, en este caso, sus habitantes necesitan, quieren, desean, porque siempre es como una especie de equilibrio, ¿no? Entonces, no podía, me tardé un tiempo en poder quitar al muerto de la portada y decir no más nota roja y empezar a contar las historias que creo que terminaron siendo importantes en Urian Gato. Dos autores que creo que pueden representarles algo importante a todas y a todos ustedes, porque son dos libros muy lindos. Bueno, uno se llama Como una novela, de Daniel Pennac, donde explora por qué leemos y por qué no leemos, pero de forma muy interesante y sobre todo muy entrañable, porque se va a los territorios familiares y después se va a quizás una revisión crítica sobre lo que ha significado nuestro proceso de educación como lectoras y como lectores, y es muy interesante. Y el otro es Juan Domingo Argüelles, un investigador mexicano que ha escrito mucho sobre por qué se lee, por qué no se lee, y hay un libro que a mí me fascina que se llama ¿Qué leen los que no leen?, ¿no? Que también es una parte de echarse un buzo precisamente a esto que también decía Gustavo. A veces nos vamos solo con la cifra, ¿no? Esta cifra que vociferaba mucho Fox, que el mexicano leía medio libro al año, ¿no? Y cómo se tasa eso, ¿no? Es como cuando uno dice, entre los tres nos comimos un pollo, pero nos tocó proporcionalmente, pensamos que una tercera parte, pero ahora lo comí yo completo y ellos no comieron. Entonces, a veces esas cifras son muy engañosas y también hay que saber qué representan. Mi hijo ahora, que estudia arte y diseño, tiene 22 años, y ahora que se entera que estoy en Michoacán CELE, me dice, ¿solo regalan libros físicos? ¿O solo entregan libros físicos? No regalamos, ahorita lo aclaramos. ¿Solo entregan libros físicos? Me dice, porque hay otras formas en que los jóvenes leemos, no solo es a través de los libros físicos. Entonces mi hijo de 22 empieza a replantear también esta circunstancia de un programa maravilloso en el cual ahora yo pertenezco. Y bueno, yo creo que también aquí hay dos circunstancias importantes, que es ser científico y querer divulgar ciencia, o no ser científico y querer divulgar ciencia, ¿no? Que creo que son dos puntos de partida diferentes, pero el horizonte puede ser el mismo. De alguna manera llevar conocimiento a quien no lo tiene, como decía precisamente Gustavo, y en ese sentido pensar en la creación de públicos, ¿no? No decir, bueno, pues ya está hecho y que se vaya y que navegue solo lo que acabo de escribir, hacer lo demás, sino que de alguna manera, bueno, pues cobre y tenga sentido. Y saber también, creo, que hay muchas opciones, o es un gran menú el que nosotros tenemos de posibilidades. No solo pienso ahorita en lo impreso y en lo audiovisual, que voy a hablar un poco más de lo audiovisual yo, aunque sé que está enfocado este curso taller a la producción de libros, pero pensar en el horizonte de los géneros periodísticos, de los géneros literarios y de los géneros académicos. A veces se piensa que solamente el ensayo, el artículo académico o la reseña académica, la reseña crítica, son las vías de salida del conocimiento científico. Pero yo he leído novelas extraordinarias, cuentos fantásticos, poemas, donde hay un notorio vínculo con precisamente lo que es la divulgación científica. No sé si como premisa, pero sí como una posibilidad de que podamos llevar un conocimiento hacia. Bueno, comparto esto porque de alguna manera mi formación también
ha sido por el lado de los medios audiovisuales, principalmente la radio, y más que decirles cómo, es también compartirles algunas reflexiones, ¿no? Es decir, cómo se puede hacer una divulgación científica. La divulgación depende del medio y bueno, obviamente que el formato es el que nos va a condicionar. Si estamos condicionados, por ejemplo, pues por el formato del texto, ¿no? Es decir, ¿qué extensión? Tengo 200 páginas, tengo 50, tengo ¿qué espacio tengo de entrada? ¿No? Y el formato que me permite, en este caso puedo, algo importante, me regreso tantito, todo parte de la palabra, eso es significativo, todo parte de la palabra y todo parte del texto. Era algo que yo siempre les decía también a mis alumnos cuando daba géneros audiovisuales en las universidades. Ok, está la cámara, está la cabina de radio, está la cámara de cine, está la cámara de fotografía, pero todo parte siempre de una narrativa y la narrativa comienza en la palabra de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, aquí es ¿qué me permite ese formato explicar? ¿Qué se puede explicar hoy que pareciera que no hay tiempo para nada y que todo tiene que ser rápido, ¿no? El otro día veía Cilantro y Perejil, hay un escritor que a mí me gusta mucho, se llamó Germán Dehesa, ¿no? Ella aparece como una especie de psicoanalista de un matrimonio, y de las cosas que dice es que hoy todo es quickly, ¿no? Todo tiene que ser rápido, todo viene en función de hay que hacer cosas encima de las cosas. Entonces, bueno, ¿qué se puede explicar a lo largo de cuántas páginas tengo? O si es un formato audiovisual, ¿qué me va a permitir? Por ejemplo, hace rato venimos hablando de las cápsulas de Ciencia en la UNAM, que son fabulosas y que en un minuto me pueden explicar muchas cosas, ¿no? De un tiempo para acá, que ya son algunos años, me he aficionado a la cocina. Y siempre digo, si mi maestra de química me hubiera enseñado la química a través de la cocina, otra cosa hubiera sido, porque si algo es la cocina es química, ¿no? Sigo en redes una página que se llama Ciencia en la Cocina, y todas las explicaciones de las recetas tienen que ver con una explicación de precisamente las fusiones que tienen que ver con la química entre los ingredientes que puede llevar una receta, ¿no? Un ejemplo. Uno de los científicos cocineros que están allí dice: ¿quieres hacer un huevo muy tierno? Bátelo tantito y ponle unos granitos de sal y déjalo reposar. Y viene la explicación científica de eso, que genera la sal en el huevo para después ponerlo en el sartén y que el huevo quede siempre tierno, ¿no? Entonces, bueno, resulta de alguna manera interesante. Aquí creo que se puede cifrar el asunto, o empezamos a tener esta circunstancia reflexiva. ¿Qué tan profundo puede ser? Porque si algo pesa sobre los medios audiovisuales, yo que me he dedicado a ellos, es eso. La profundidad que puede haber en un mensaje corto, la profundidad que puede haber en un mensaje que vaya destinado al oído. Yo me formé en la radio, hice radio mucho tiempo, sé perfectamente que es el sentido más fugaz, ¿no? Quienes ustedes, no sé si se formaron escuchando todavía algunos de ustedes radio, y si van en el coche y encienden la radio, ustedes sabrán que hay momentos en los cuales parece que no van escuchando nada, pero de repente el locutor puede decir algo que ¡fum!, les acaba de jalar el oído, ¿no? Estas cápsulas de Ciencia UNAM, así parece conmigo, siempre me jalan el oído. Recuerdo, por ejemplo, las de René Drucker, un investigador científico que se dedicó mucho tiempo también a hacer este tipo de divulgación. Hay un programa en televisión también que se llama La Oveja Eléctrica, de José Gordon. En fin, tenemos muchos ejemplos que creo que pueden ser útiles de cómo podemos de alguna manera pensar en esto, porque casi siempre, y lo entiendo, está el peligro o está la idea de que se puede banalizar o que puede quedar un conocimiento superficial, ¿no? Yo, que personalmente adopto el formato de los diálogos, de la dramatización para estas cosas, se corre ese riesgo. Una vez una compañera historiadora, yo trabajé mucho tiempo, 10 años en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, hicimos 40 cápsulas cuando en el 2017, que la Constitución mexicana cumplió 100 años de ser divulgada, hicimos 40 cápsulas sobre los 100 años. ¿Qué hice? Personajes situacionales, situaciones específicas con una dosis de humor. Que una compañera
creadora que trabaja en el sistema, se acercó conmigo y me dice: Toño, no corremos el riesgo de que la gente se quede solo con el dato del humor y se pierda la parte importante que es la divulgación de esos artículos de la Constitución y de la Constitución misma. Pues sí, siempre está ese riesgo, pero de alguna manera hay que manejarlo y hay que tratar de que sea una dosis que no supere, es decir, que el payaso no le gane al contenido o al discurso del propio payaso, ¿no? ¿Cómo se capta la atención? Esto lo explicaba hace un momento Gustavo. Hay que conocer al público al que uno va y con base en ello, pues hacer desde jugar fútbol en una cancha, pero sí también creo que estamos, o siempre hemos sido sometidos a prestar atención a fuerzas. De hecho, en ese libro que les dije, que como una novela de Daniel Pennac, vienen los 10 derechos del lector. Y el primer lector pareciera contradictorio es a no leer nada. O otro de los derechos del lector es no contestar preguntas después de leer, porque siempre viene un examen después de leer, ¿no? Pero claro, él lo explica muy bien, ¿eh? No es contradictorio, porque Daniel Pennac explica todo eso de manera profunda, no para decir, bueno, entonces dejemos que nadie lea, ¿no? Porque tiene el derecho a no leer. No va por ahí, sino que de alguna manera hay que comprender los universos en los cuales precisamente uno va o no va. ¿Y qué se pierde en el proceso, ¿no? Hay que saber. Alguna vez yo di un taller de fotografía. No soy fotógrafo, pero di el primer módulo, que es acercamiento a la imagen y reflexión sobre la imagen. Y por ahí me volvió un ejercicio que era llevar un marco de fotos, quitar a la abuelita o quitar el objeto del deseo y la foto de la casa, llevarse el marco a la clase y salir a tomar fotos imaginarias, decirles: a ver, tomen una foto imaginaria, vean lo que marcaron, ahora, más importante, vean lo que dejaron fuera. Y fue muy revelador. Cuando regresaron, venían sorprendidos y sorprendidas las chicas y los chicos, no de lo que marcaron o no. Lo mío no era que marcaran bien, que la ley de tercios, que la zona áurea, no me interesaba eso. Me interesaba la reflexión sobre qué marqué, porque fotografiar es eso, poner dentro de un marco. Y la otra es qué dejé fuera, porque lo que dejé fuera puede ser más importante que lo que dejé aquí adentro. O una fotografía donde yo tomo una casa muy linda en Altozano, bueno, pues puede ir a una revista para cierto público, pero si yo abro la toma y al lado hay una casa de palitos, ¿no?, con una familia de pocos recursos, y tomo esa fotografía para ver esta contradicción de dos universos, se vuelve otra cosa esa foto, ¿no? Entonces creo que la divulgación de la ciencia tiene que ver un poco como eso, que sí y que no dentro de ese espacio limitado que siempre va a ser, ya sea en papel o ya sea audiovisual, ¿no? Ahora, respecto a la radio, me voy un poco rápido, se basa en la voz, el ritmo y la narrativa sonora, pues porque ahí la radio siempre tendrá unas condiciones específicas. Por fortuna ha ido cambiando, porque digamos que si hiciéramos radio en los años 50, estaríamos obligados a hacer una voz así, aterciopelada, y con ciertos modos, ritmos, etc. Entonces, creo que lo importante es el discurso, pero también, claro, va a ser importante qué ritmo le ponemos, qué sonoridades, qué efectos, en el caso de la radio. ¿Qué ventajas tenemos? Hoy día, creo, todavía apostaría a, aunque la radio siempre va a estar últimamente, ¿no?, luchando contra el algoritmo del Spotify, pero ¿quién no tiene Spotify? ¿Y qué tiene la radio? Una radio como Radio Ocasión, como Sistema Michoacano, es que todavía yo puedo vincular con cosas que el algoritmo no se sabe ni les va a poner. Por ejemplo, un grupo de música extraordinaria que se llama Coari, una banda de Longarícuaro, que a lo mejor aquí alguien ha escuchado, que yo digo que es Pink Floyd michoacano, tocan un progresivo extraordinario, y que el algoritmo no lo va a poner, y el disco de Coari está en Spotify, pero Spotify no me lo va a dar, no me lo va a poner, ¿no? Entonces, precisamente son esas cuestiones en las cuales nosotros ganamos y tenemos cierta ventaja, aunque los alumnos nos digan que lo que les enseñamos lo puedan ver en un tutorial, y a veces uno tiene que pensarse de una manera en tutorial, ¿no? Bueno, la cercanía, porque la radio, si algo tiene, pues es que es inmediata, pero hasta algún tiempo uno encendía la radio para sentirse acompañado. En la pandemia, por ejemplo, para nosotros fue muy revelador saber que si parábamos los programas
dejábamos a la gente sin compañía. Entonces, aunque fuera por teléfono, nosotros vinculábamos los programas para presentar la canción, para decir la hora, para decir el clima y para decir, estoy encerrado en mi casa igual que usted, pero le hago compañía y vamos a ponernos en comunicación a través de muchas vías. Entonces, esa es la posibilidad, y algo que también tiene la radio es que va al oído, pero va directo a la imaginación. Entonces, hay una construcción que aquí dice que la limitación es visual, porque no hay apoyo visual. Yo siempre, como defensor de la radio, digo, al contrario, es la posibilidad de hacer saber, si yo hablo de un cohete, si yo hablo pues no sé, qué tema quisiéramos aquí, por ejemplo, poner sobre la mesa en el proceso de divulgación científica, pero puedo crear una imagen sonora que va a la imaginación, que lo visual me limita, al contrario, yo pensaría que hay una limitante visual. En el cine dicen, bueno, si yo digo que trae unos zapatos azules, el personaje, ustedes lo leen, lo escuchan, ustedes piensan en unos zapatos azules, pero si lo vemos en pantalla, son los zapatos azules que eligió el director. Bueno, en la radio, lenguaje concreto, ejemplos claros, podemos hacer uso de metáforas auditivas y de una estructura simple. Aquí sí, la radio hay que ser lo más simple que se pueda, no simplón, ni barato, ni superficial. Simple, ¿no? Claros y simples. Y eso es quizás lo que a veces más trabajo pudiera llegar a costarnos, a cualquiera de nosotros, cuando pensamos en qué públicos y a qué públicos queremos ir, ¿no? Adelante. Integra, bueno, pasamos a la televisión, que integra imagen, sonido y pues narrativa, que permite, a diferencia de la radio tal vez, mostrar procesos y contextos, es decir, puedo enseñar cómo suceden las cosas, y aquí el riesgo sería priorizar el espectáculo sobre la comprensión. Hoy, por ejemplo, digo, miren, radio y televisión se llaman de otra manera en las redes, se llaman podcast, vidcast, bloggers, pero sigue siendo casi todavía la misma lógica. Cuando me hablan de podcast, que son dos personas hablando entre sí con dos micrófonos y conversando desde 5 minutos hasta 18 horas, como un podcast de filosofía que hay, que no me acuerdo cómo se llama, creo que Gaia, me lo enseñó un operador de la radio que le gusta la filosofía, y son conversaciones así de un día completo, pero a final de cuentas tiene la misma lógica que la radio. ¿Qué diferencia hay? Que en el podcast solo hablamos, que en la radio construimos. ¿Qué construimos? Con efectos, con sonidos, con música, con silencios y con palabras, que esos son los ingredientes, ¿no?, de la radio. ¿Sabe cuáles son mis ingredientes? Voz, que es el texto, música, efectos, silencios, y con eso licuamos. Y en el caso de la televisión, pues hoy el asunto está, por ejemplo, en Facebook, en Instagram o en TikTok. Puede sonar raro y puede ser, no soy promotor, nada más señalo para que no sea yo acribillado en algún caso. La última vez que lo dije no salí bien librado en una charla similar, no voy a decir dónde ni cuándo, es decir, el TikTok puede ser una buena herramienta. Y entonces me quedaron mirando así como, ¿está loco o qué? ¿No? ¿Por qué? Pues porque el TikTok, obvio, el 95% de los tiktokeros son para cosas que a lo mejor tienen que ver más con la superficialidad, lo banal, el ganar por ganar audiencia, el convertirse en influencer, pero hay un 5% que a mí me parece que si echamos un ojo bien, hay gente, yo sigo por ejemplo a un tiktokero que también tiene redes, que se llama Floro Panadero, que es egresado de la carrera de letras y que se dedica a divulgar poesía, y a veces lo hace a través de poesía de grandes poetas, y a veces lo hace a través de la música popular. Una vez, por ejemplo, ¿no?, hizo un análisis estructural silábico, ¿no?, de la poesía a través de la canción de La Chona. Entonces, claro, uno podría decir, ¿cómo es que eliges eso? Pero tiene la contraparte donde de pronto hace un análisis formal también, estructural, de una poesía, por ejemplo, de Sor Juana. Entonces, bueno, no digo que sea bueno ni malo, simple y llanamente digo, son opciones que a veces se tienen.
En la tele, pues lo que yo decía, es la posibilidad de narrar a partir de. Hoy tenemos esta posibilidad, sí, hace 20 años no, porque había que tener una cámara, había que tener un equipo muy sofisticado. Tengo un amigo que es cineasta que dice el equipo que trae todos en su celular es mejor que el que tenía cualquier cineasta en 1985, ¿no? Entonces cualquier empresa de televisión en 1985 no contaba con los medios que ahora el peor de los celulares tiene, ¿no? Entonces digo, no se necesita un iPhone tampoco, que puede ser algo gracias. Bueno, lo que decía yo, la divulgación en redes sociales, que a final de cuentas es pasa radio, pasa tele, hacia las redes, el problema quizás sea la inmediatez, la brevedad y la alta competencia por la atención. Cómo de alguna manera entrar a competir a ese universo, ¿no? Cómo entrar a ganar o a tratar de ganar atención, y sobre todo que no se puede hacer interpretación de lo inmediato y tampoco se puede crear a partir de lo inmediato. Cuando a mí en un medio de comunicación me pedían que enviara una reseña de una película 5 minutos después de haberla visto, los mandaba muy lejos porque decía, una vez me dijeron, mientras la ves, escribes. Digo, perdón, pero no tengo todavía la capacidad de hacerlo y no sé si la pueda yo desarrollar, ¿no? Se nació en 1972, que implica también el año de nacimiento, para saber las capacidades lógicas que uno tiene insertadas, y yo no puedo ver y escribir y pensar al mismo tiempo y hacer la crítica de la película que todavía no termina incluso, ¿no? Entonces es un problema, hay que señalarlo, y bueno, pues las plataformas que precisamente hoy parece que todo lo quieren sintetizar, ¿no? Me decía un amigo cineasta, lo peor es que vamos a llegar, y creo que ya hemos llegado, a pensar que ver 5 minutos de una película es ver una película. O decía Alejandro González Iñárritu, por ejemplo, y si uno crea cine para gran formato, para que alguien termine viéndolo en el celular mientras lava los trastes y poniéndole pausa. Entonces, claro, es un asunto ahí de competencia. Los reels, los shorts, todas estas palabras que se han insertado en nuestras vidas hoy, híjole, es complejo, a veces complejo, ¿no? Pero digamos que también pues, es una posibilidad de decir, hagamos la guerra. Ahorita me acuerdo cómo se llama un cineasta muy vinculado últimamente a la 4T, si me ayudan a recordar su nombre. Lo que él dice, creo que tiene razón. Dice, hay que jugar en su territorio. Es decir, hay que llevar nuestros contenidos a través del territorio y los medios de comunicación. Es decir, si tuviéramos, lo voy a decir de broma, pero que hacer una telenovela con toda la estructura de la telenovela para llevar divulgación parecería algo absurdo, pero a veces hay que jugar en los territorios ajenos para poder llevar conocimiento a esos otros territorios. Bueno, ventajas de las redes, porque también digo, hay un libro que se llama Apocalípticos Integrados, Humberto Eco, nos da una reflexión, pues ya pasada, pero creo que puede ser aplicada para hoy en función de cómo nos sentimos frente a estos nuevos medios de comunicación. Somos apocalípticos y decimos que aquí murió todo, valió todo, que entonces no hay vuelta atrás y que lo que nos espera nada más es la muerte de nuestras neuronas, o somos integrados y buscamos la manera de integrarnos a estos procesos. Claro, como dice Gustavo, también nos integramos para procrastinar a veces, ¿no? ¿Quién no siente el vértigo de la pantalla? ¿Quién no se lleva el celular al baño? ¿No? Entonces, fíjense, tanto así, rápido, leía yo un estudio serio que disminuyó en los últimos años dramáticamente el número de encuentros sexuales entre los jóvenes, bueno, entre personas entre los 20 y los 40, ha disminuido potencialmente. Y el estudio lo vincula al uso de las redes sociales, es decir, la despersonalización de la vida física, es decir, la nulificación más bien de lo físico, ¿sí? La experiencia del mensaje y de, ¿es necesario vernos? ¿O nos podemos comunicar a través del celular? Es revelador, o sea, digo, tienen un alcance masivo,
hay que aceptarlo, podemos llegar a muchas más personas, pero también no, porque también los algoritmos nos cierran los candados. Hay candados para que ciertas cosas no se vean o para que ciertas cosas no aparezcan. Supondríamos un acceso rápido y una posible capacidad de difusión que hay sí, por ejemplo, en el sistema michoacano, pues pusimos en los últimos años énfasis en las redes y lo que significaba esa palabra horrorosa que es repostear. Es decir, y lo que yo puse, ponlo y que lo ponga tu familia, y entonces en eso se vuelve una circulación muy interesante y sí muy poderosa a veces, ¿no? Entonces se vuelve una especie como de carrusel inmediato donde de pronto podríamos ponernos de acuerdo todos para sí repostear, pero cosas importantes o interesantes que apelen sobre todo a la participación del público, porque esta es la ventaja. La radio y la televisión de hace muchos años había que llamar por teléfono y me contestaban. Mandar una carta y a ver si me la respondían o a ver si la leían. Hoy las redes sociales son inmediatas, ¿no? Yo subo algo, inmediatamente alguien me contesta, ¿no? Me puede contestar, puedo pensar que soy un divulgador y me puede contestar un científico, decirme estás mal, ¿no? O me puede contestar alguien de manera inmediata o decirme, oye, eso no lo tenía yo pensado, etc. Bueno, los riesgos, la simplificación excesiva, pero que esta simplificación también puede suceder en los textos, porque si tengo 5 cuartillas para mi texto, si tengo 100 páginas, ¿cuántas tengo? ¿No? Siempre habrá una limitante. La pérdida de rigor, yo creo que tiene que ver en función de qué es el objetivo del mensaje, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de...? Porque también creo que en las redes hay una pulverización, pero en esa pulverización tuve un maestro que me dio clase en la maestría cuando apenas las redes empezaban. Él nos hizo leer al que era en ese momento como el gran gurú de lo que estaba por venir en medios digitales, que es Nicolás Negroponte, y él decía, sí, de principio hay una pulverización, pero como toda pulverización vuelve a tomar cuerpo. Entonces habría que pensar si esa pulverización no puede necesariamente después volver a tomar cuerpo y rigor y contenido y fuerza, ¿no? Claro, el riesgo de la competencia hoy contra el fake news, y lo que necesitamos nosotros pues, es la corroboración, la certeza, sobre todo porque además vivimos en una época medio terrible, como decía Gustavo. Leí hace poco un texto de análisis donde decía, a ver, si yo veo un video donde un policía del ICE mata a una mujer y entiendo lo que pasa porque lo acabo de ver, soy testigo visual de eso que acaban de subir a redes, pero la narrativa de un gobierno me dice que fue al revés, que ella los atropelló, que ella se puso al tú por tú, que ella fue la culpable, que ella se puso agresiva, y entonces la narrativa gubernamental se impone sobre la narrativa de lo que todos estaremos viendo que está sucediendo. Entonces, bueno, también es algo para considerar cómo las narrativas se imponen, ¿no? Y bueno, priorizar la viralidad sobre la veracidad, que eso puede ser también un riesgo. Quiero ser viral o quiero ser veraz, que también a veces puede estar como en contradicción. Y bueno, termino con esta para que podamos dar paso a lo que sigue, de tratar de tener una precisión conceptual dentro de ese contexto científico en el cual ustedes se mueven. Como les decía, tengo muchos amigos periodistas científicos, tengo una amiga que se llama Claudia Nicote de la UNAM, que está también vinculada con este asunto de la divulgación, tiene un programa de radio en el sistema michoacano, hemos platicado muchas veces, hace cafés científicos ahí en el Centro Cultural de la UNAM, es decir, se mueve por todas partes y es multiplataforma a veces para poder hacer esa divulgación, ¿no? Y poder entender pues, que venimos de fenómenos complejos y que siempre habrá matices y siempre habrá incertidumbre en todo ello. Ahí lo dejo, de todas maneras, bueno, pues, buscaremos la manera de que esto llegue. ¿Qué más falta esta? Divulgar implica traducir sin distorsionar, claridad, más rigor, más responsabilidad comunicativa. Gracias. Bueno, ya para irnos al receso rapidito y sobre lo que trata el taller, pues la esencia de la escritura, ¿no? Yo pues estuve muchos años en Cambio de Michoacán en la redacción del periódico y ahora
en Michoacán se lee en la Secretaría de Educación en el tema de divulgación de libros. Entonces, rápidamente, desde la experiencia en la divulgación de textos con los alumnos de secundaria, sobre todo, donde hemos estado llegando, pues siempre nos encontramos con la misma pregunta, o hasta a veces nos voltean la espalda: me aburre leer, ¿no? A pesar de que les llevamos 25, 30 títulos, pues hay que meternos a su entorno, a lo que les gusta. El maestro Gustavo decía, mencionarles el libro de Galeano de fútbol. ¿Quién le gusta el fútbol? Vamos a leer el libro de fútbol. ¿A quién le gusta el terror? Bueno, pues por ahí a veces nos les metemos mucho a los chicos con un texto de Bram Stoker. Todos sabemos quién es Bram Stoker, ¿no? El que escribió Drácula. Entonces por ahí también empiezan ellos a meterse y empezamos a despertarles el músculo de la lectura poco a poco, ¿sí? Con varios títulos y sobre todo haciéndoles énfasis de que pues, los libros no son gratis, que ellos son el conducto, son la biblioteca, que deben de portar su libro, lo pueden leer en cualquier parte, estando desayunando, en la hora del recreo, sentados abajo de un árbol, no importa que los maltraten, que los lean. Ese es el sentido, siempre leer y leer en voz alta. Un ratito les explicamos a ellos, bueno, ¿por qué no leen con sus papás en su casa un rato? 5 minutos. Fíjate ¿qué te parece estas 2 páginas de texto, el que a ti te guste? De los 30 a 35 títulos que les llevamos, les pedimos que los intercambien, ¿sí? Y ya después de ahí nosotros nos empezamos a meter en lo que es la redacción de una sinopsis para la comprensión lectora. ¿Qué les decimos a ellos? Y es también una parte que les queremos comentar a ustedes, porque como decía Gabriel García Márquez, esto del periodismo y la escritura es un oficio, ¿sí? Y siempre hay que responder a los 5 cuestionamientos de qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿sí? Y para todo esto, pues hay diferentes tipos de escrituras, ¿no? Podemos empezar desde una nota informativa, podemos hacer un artículo de divulgación, podemos hacer una semblanza y enfrentarnos a la página en blanco, como decía el maestro Gustavo. ¿Cómo podemos enfrentarnos a esa página y empezar a escribir? Empezamos por el quién, por el cómo, el dónde o el por qué. ¿Ustedes qué piensan? ¿Por dónde podríamos empezar? Exactamente, depende de lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que les pongo a los chicos cuando van a empezar a redactar sus textos para enviárnoslos para el concurso de reseñas. En el libro de Eduardo Galeano que les mencionó el maestro Gustavo Garrio, hay un texto brevísimo de 4 párrafos que se llama El partido más triste de la historia. ¿Sí? Es un partido que iba a jugar la selección de Chile contra la URSS en los tiempos de Pinochet. En 4 párrafos Eduardo Galeano nos narra cuántos espectadores estaban en el estadio, si se jugó el partido, no se jugó, cómo estaba el tema político en Chile en ese momento, en 1971, ¿sí? Cuántas las personas que no fueron al estadio, qué era ese estadio, el Monumental de Chile. En ese tiempo era un lugar de concentración para presos que estaban en contra del gobierno de Pinochet. Entonces, pues el partido nunca se jugó, al final nos dice. Fue nada más una breve historia de cómo Galeano narraba, y ahí nos cuenta también que el partido terminó 1-0 con el mejor delantero que tenía Chile en ese momento, pero todo fue ficticio. Pero es un ejemplo de cómo podemos empezar a narrar, a escribir. Y bueno, pues con esto, gusanito, que les dejo para empezar a desmenuzarlo más al ratito, vamos a tomar un pequeño receso para irnos a descansar y regresar para los talleres de escritura. Muchas gracias, le damos un fuerte aplauso. Tenemos un receso de 10 minutos, también los invitamos a pasar al coffee break. Enseguida regresamos y vamos a proseguir por lo que es la práctica. Bueno, ya entiendo que están cansadas, cansados. También creo que hay algunas mesas, casi todas, creo que están más o menos satisfechos, aunque se nos haya venido el tiempo encima. Por acá salió un título muy bueno del artículo que van a hacer.
Hasta ahí le entendí, hasta que me lo tradujeron, porque acuérdense que una de las acciones del fomento es traducir literalmente, ¿no?, conceptos científicos a un lenguaje accesible para todas y todos. ¿Sí? Si quieren, ahorita en un momentito terminamos. Yo solo quiero, bueno, pues está aquí con nosotros, gracias por esta invitación, porque siempre nos están invitando a las actividades de IRITIC, términos de divulgación de lectura científica. Ya se dan cuenta que nosotros no venimos de ese campo, pero hacemos lo posible por contribuir al campo en el que están ustedes de divulgación. A la maestra Alejandra Ochoa, muchas gracias por recibirnos y gracias por estar aquí. No, pues al contrario, me hubiera gustado estar aquí desde el principio. La ceremonia inaugural lo tenía Junta de Gobierno, esos temas hay que atenderlos, pero me da muchísimo gusto que haya tanta afluencia, que esta convocatoria para este taller de escritura de textos de divulgación haya tenido tanto éxito. La verdad es que mucha gente se quedó con ganas y hasta ya nos estaban reclamando de que no todo el mundo se puede escribir. Vamos a tener que organizar otro taller pronto también. Muchísimas gracias, la verdad, a Gustavo, a todo el equipo que conjunta este taller de divulgación, porque sin ustedes no lo podremos implementar, además ustedes que tienen toda esta experiencia de escritura de textos de divulgación. Y pues lo que queremos precisamente es poder dotar de este tipo de herramientas, no nada más para que contribuyan al programa de lectura científica, que por supuesto es algo que nos interesa, es un programa que está también dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, un programa que también ha sido ya apoyado por la CECITI, por la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Ya tenemos financiamiento federal para implementarlo, y lo que queremos precisamente es dotar a todos aquellos divulgadores de todos los niveles, de todas las áreas del conocimiento, a que tengan estas herramientas, porque la verdad es que transmitir el conocimiento científico no es tarea fácil. Todos los que alguna vez lo hemos intentado, lo seguimos intentando, pues cometemos cotidianamente muchos errores, y solo de la mano de expertos que saben precisamente qué idea es la que se debe transmitir, cómo transmitir, y tratarnos de olvidar un poco de tecnicismos y demás, es como podremos acercar asertivamente el conocimiento, y que precisamente de eso se trata este programa. Por una parte, seguir fortaleciendo la comunidad de divulgadores y divulgadoras de ciencia que tenemos en Michoacán, que son muchos, veo muchas caras conocidas y me da muchísimo gusto que sigan de forma entusiasta participando con nosotros, les agradecemos mucho. Y también por otra parte que a través de todo lo que ustedes hacen de este conocimiento podamos llegar a más población del estado de Michoacán, que podamos también generar material que se pueda interpretar en las lenguas originarias. Ese también es uno de los objetivos del programa, y que luego no todos los textos se prestan a ello. Entonces también esa parte es fundamental, que podamos seguir incidiendo en las lenguas originarias de nuestro estado, y que tengamos textos científicos. Sabemos que muchas veces no hay interpretaciones para muchos tecnicismos, pero si se transmiten desde un lenguaje claro y asertivo, y que transmita la esencia del conocimiento que se quiere transmitir, pues seguramente vamos a poder tener muchísimo éxito. Pues no me queda más que agradecerles cómo se sintieron en el taller. Yo les veo a todos caras de contentos, aquí aguantaron ya toda la mañana, entonces yo creo que estuvo bueno y estuvo intenso. Si no, pues ahí nos reclaman, le reclaman a Gustavo. Pero muchísimas gracias por esta participación, a la Secretaría de Educación del Estado, que encabeza Gaby Molina. También pues todo este compromiso que también le ha puesto a este programa, y en general a todo lo que tiene que ver en materia educativa y que tenga que ver con lectura, que sabemos que ese es un compromiso de la Secretaría de Educación del Estado, y que bueno, ahora también es uno de los ejes rectores del Plan Michoacán también. Entonces estamos muy, muy comprometidos con estas acciones. Les agradecemos a todas y a todos por haber estado el día de hoy aquí. No, pues muchísimas gracias, y pues yo creo que esto se tiene que repetir, Gustavo. Sí. Mucha gente se quedó con ganas. Entonces ahí estamos haciendo estos esfuerzos, y de nueva cuenta muchas gracias. Esperamos que vaya a haber muchas contribuciones para el programa 2026-2027 de textos científicos, y yo estoy segura que con todas las herramientas que vieron aquí así va a ser. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, doctora Alejandra, de verdad, por sus palabras y por ser siempre tan buena anfitriona para todo lo que es el fomento y todo el impulso que le dan ustedes.
Vamos a cerrar, si quieren rápido, nos queda pendiente el último ejercicio, que es que alguien de la mesa, bueno, primero, si hay alguna pregunta, duda, comentario que crean pertinente hacer ya al final. Yo sé que va a haber quizás más preguntas, ahora que estábamos pasando por las mesas, pues vemos que están en problemas y de eso se trata, ¿no? Se trata de meterlos en problemas, se trata de que piensen cómo le hago aquí. Como me decían por allá, es que el tema se me está yendo mucho hacia como a varias derivas de lo que quiero decir. Bueno, ahí hay un problema de acotamiento del tema. Tienen que tomar decisiones cuando escriban. Tienen que decir también por aquí y también dejo esto afuera, ¿sí? Y no desviarse y hacer esto. Acuérdense de eso. Tienen que traducir. En esta mesa tienen un tema precioso, ¿sí? Sobre manejo de recursos hídricos, ¿no? Sobre el clima y tiene un tema, la verdad, muy padre, pero el tema estaba como lo traducían de ese lenguaje científico a una metáfora, ¿no? ¿Cómo quedó? ¿Coincio? Coincio el verano y el niño. Coincio, el verano y el niño, que tiene su metáfora del niño, tanto del niño como del niño, del fenómeno, ¿sí? Un aplauso para ellas. Bueno, alguien más que nos quiera compartir, ya para ir cerrando. Allá tenían ya muy armado, muy bien también. Adelante, por favor. Ay, gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, no voy a hablar del mío, voy a hablar de la doctora Margarita Vargas. Ella piensa hacer una lectura para niños de primaria sobre un grupo de animalitos que se llaman natífera. Y pues obviamente a todos se dirán quiénes son esos, ¿no? Bueno, es un grupo de animalitos que viven en el agua, muy pequeñitos, que solamente los puedes observar con lupa o con microscopio. Y entonces lo que piensa hacer Margarita es primeramente dar a conocer a los niños de primaria qué los distingue a estos animalitos. Seguramente si tomamos una muestra de agua hasta del baño, ¿verdad, Margarita? ¿Del baño? O de aquí afuera de la fuente, o si es que hay fuentes, no sé. Seguramente vamos a encontrar natíferos. Ajá. Nos bañamos, yo creo que con ellos también, Margarita. Pero bueno, entonces lo importante es saber qué los distingue, cómo se clasifican, qué los une a este grupo, cómo son en su forma, que se alimentan, cuál es el hábitat, cuál es la importancia ecológica que tienen este grupo, la económica, y económica es muy importante porque muchos de ellos son endoparásitos, ajá, y cuál es su importancia evolutiva. Y Margarita lo piensa hacer en un formato de cómics, ajá, para este grupo. No sé si Margarita quieres agregar algo más. No, pues es que es muy importante que conozcan los niños animales que jamás pueden ver con los ojos, ¿no? Y entonces esto es, y ponerlo en un cómic como con anime, como con esas figuras de anime que ellos manejan y ven, se me hizo muy interesante. Entonces poner las aletas, la forma de la cabeza de los tentáculos que tienen, de las coronas de cilios, todas las cosas que tienen, pero ponerlas como en un personaje de anime está padre. Eso es lo que quiero. Muchas gracias, un aplauso por favor. Gracias. ¿Quién más? ¿Ustedes? Bueno. ¿Alguien más ya para que nos despidamos, cerremos? Bueno, pues mil gracias. Nosotros le doy la palabra, sí. Le vamos a dar la palabra al rector. Yo les quiero agradecer en nombre del equipo de Michoacán se lee. Si le pueden dar un aplauso a Roberto, por favor. Roberto Tapia. Roberto Tapia va por todo el estado distribuyendo los libros como un derecho a la lectura, ¿sí? Ya saben, no son gratis, no son regalos, son un derecho, y eso ha llegado a más de 1,000 escuelas. Hay 11,000 escuelas en Michoacán, imagínense lo que nos falta, pero bueno, ahí vamos a seguir.
Un aplauso para Roberto porque se lo merece. Y un día les vamos a compartir el taller que da del vaso de leche de un escritor chileno, que es buenísimo el libro y el taller. Y bueno, y otro aplauso para Antonio Monter, que está también haciendo ahí foto. Tallerista, profesor, locutor de radio. Si luego lo ven ahí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión haciendo un programa que se llama La Fogata. Pasó el de Paco Ignacio Taibo, ¿no? Que lo entrevistaste anoche. Es él. No, ¿se parece? No, no se parece. Es él. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, rector. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Alejandra. Le doy las palabras al rector. Sí. La verdad es que yo solamente pasé rápido a saludarles. Dije, bueno, está nuestra querida doctora Alejandra aquí y ustedes también. En la mañana también los visité. Solamente para reiterarles, colegas, que son bienvenidos a la Universidad Latina de América, que me da mucho gusto que nos visiten, que hayan estado el día de hoy con nosotros y que esta es su casa, que quedamos con las puertas abiertas. Gracias, doctora, por la confianza, gracias a todo tu extraordinario equipo y espero que haya sido una jornada súper increíble y que hayan estado a gusto aquí con nosotros en la aula. Así es que tengan, vengo saliendo de una conferencia, decía él, buena vida en lugar de saludos, no sé, buena vida y soy el padre, ¿verdad? Buena vida a todos. Rector, pues también agradecerte desde el ICTI porque ustedes también forman parte del programa de lectura científica, siempre se inscriben y ganan los estudiantes de media superior, lo cual nos da muchísima satisfacción también su participación y por supuesto que nos abres las puertas para este taller. Y te invito a que me acompañes a entregar las constancias a los que impartieron el taller, a nuestros talleristas del día de hoy. A ver si quieres, ahí hay una para Gustavo Ogarrio, tu constancia. Gustavo. Bueno, pues aquí la constancia para Gustavo. Gracias. Que espero que sí haya hecho buen papel. También para Antonio Monter, Toño. Y para Roberto, por supuesto, también. Muchas felicidades. Pues muchas gracias de nueva cuenta. Muchas gracias. ¿Querías decir algo de la entrega de libros, Gustavo? Es que al rector también se le va a sacar. No es que los aquí están estos. Bueno, es que todos ejercieron su derecho a la lectura, menos usted, rector. Entonces, le vamos a entregar estos libros de parte del plan de Michoacán CL. Gracias por recibirnos. Pero, nada más rapidísimo, un aplauso enorme para la maestra Elvira, por favor, para todo su equipo. Michoacán es mejor.